Bueno, primero quiero agradecer a Marisa por sus palabras, pero yo sin entrar en un diagnóstico sobre los últimos 4 años del macrismo, porque creo que somos todos dirigentes políticos, militantes, y eso ya está bastante claro. Lo que sí quiero es que podamos ver el paralelismo que hay entre lo que ustedes vieron como dirigentes políticos, como intendentas e intendentes en sus pueblos, es el mismo fenómeno con el cual el gobierno de Cambiemos distribuyó los fondos a nivel nacional. Como todos saben, los últimos 4 años, Macri hizo una transferencia de recursos de los sectores medios y de los sectores bajos, como nunca se hizo en la historia. Nunca es nunca. No hubo ningún gobierno, ni civil, ni militar, que haya hecho una transferencia de recursos de los sectores bajos y de los sectores trabajadores, los sectores bajos y los sectores medios, a un grupo muy reducido de empresarios. Esa transferencia todos las conocemos, algunas fueron mediante el aumento de 3000% casi de los servicios de gas, de luz, otras fueron mediante mecanismos financieros. Argentina tomó deuda por más de 100.000 millones de dólares. Esa deuda no se utilizó para infraestructura, no se utilizó para generar competitividad en el sistema productivo, no fue a la gente, no fue a computadoras, no fue a escuelas, no fue a internet, que ahí veo que el intendente tenía poca conexión, no se desarrolló, no se siguió desarrollando ninguno de los proyectos que terminó Cristina vinculados a innovación tecnológica. Digo, se pidieron 100.000 millones de dólares y eso se fugó, se fueron 84.000 millones. ¿Cómo se fugaron? Otra vez con el esfuerzo de los argentinos y las argentinas que siguieron produciendo, que siguieron utilizando parte del salario para transferir a los sectores concentrados, que son los que siempre articulan intereses en contra del peronismo. A nivel coparticipación, a nivel recursos nacionales, se produjo el mismo fenómeno. La renta nacional tuvo una intencionalidad, y en los hechos, que si me permiten que lea algo, se los leo. Dale. El gobierno de Mauricio Macri transfirió de manera caprichosa y arbitraria millones y millones de pesos y de dólares a la ciudad más rica de la Argentina. Imagínense que cuando él era jefe de gobierno, ya era la ciudad más rica. No solo era la ciudad más rica, sino que la administración de los recursos de la ciudad más rica les permitió hacer una campaña a nivel nacional y llegar a la presidencia. No solo eso, sino que cuando llegan, como muy bien lo conocemos todos, pero si quieren se los leo, cuando llegan, lo primero que hacen es destinar fondos de manera permanente a la ciudad de Buenos Aires. Algunos pequeños datos. Tenemos obras como el Paseo del Bajo,
Es una obra que tiene un costo o que tuvo un costo de 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Esto se hizo con fondos nacionales. 400 millones de dólares fueron un préstamo de la coparticipación andina de fomento. El resto fue mediante ventas de inmuebles como el mercado de Hacienda, tierras de la Villa 31, los playones ferroviarios y tierras de Catalina Norte. Esas eran todas tierras nacionales, todas tierras del gobierno nacional, tierras del gobierno nacional, que fueron vendidas para una obra en la ciudad más rica de nuestro país. Hoy, con Mariano Cascallares, con Massa, Máximo, con Insaurralde y algunos intendentes más, hicimos un lanzamiento de obras en tres municipios de la provincia de Buenos Aires, que eran obras que estaban adjudicadas en el 2015. Obras adjudicadas en el 2015 fueron frenadas, eran pasos bajo nivel para, como decía Mariano, ¿no? Todos los que vivimos en una ciudad entendemos lo que significa vivir de un lado y del otro lado de las vías. Bueno, esas obras fueron suspendidas. Como todas las obras de la provincia de Buenos Aires, como la mayoría de las obras en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. ¿Para qué? Para destinar fondos a la ciudad de Buenos Aires. Yo le digo, para mí la ciudad de Buenos Aires es como el fuerte, ¿no? Es como el lugar donde se refugian, donde tienen más recursos, donde tienen un sistema muy cuestionado en cuanto al manejo del Poder Judicial, en cuanto al manejo de un montón de organismos de control. Otra de las injusticias para que tomen nota, para que puedan discutir como militantes en cada una de las ciudades es, imagínense el Hospital Garrahan, ¿no? El hospital fue desde el año 87, tiene un convenio, o tuvo un convenio donde el 50% de los gastos se financiaban con fondos nacionales y el 50% con fondos de la ciudad de Buenos Aires. Ellos modificaron el convenio y el gobierno nacional pasó a financiar el 80% de los gastos del Hospital Garrahan y el 20% fue a Ciudad de Buenos Aires. Con esto solo, la ciudad de Buenos Aires ahorró o destinó los recursos que iban para la salud de nuestros niños y niñas, 8.000 millones de pesos. Otro de los hechos arbitrarios, injustos, unitarios fue se apropiaron de Lotería Nacional. Lotería Nacional, como todos saben, el juego tenía una fórmula mediante el cual la recaudación iba a el Ministerio de Desarrollo Social. Dentro del Ministerio de Desarrollo Social, esos fondos iban a alimentación y a un área de discapacidad. Y todavía me acuerdo esas marchas con gente en sillas de rueda, con personas con capacidades diferentes. Todavía recuerdo la inmoralidad de quitar los subsidios al transporte de las argentinas y los argentinos con capacidades diferentes. Después, muy conocido también, tenemos las transferencias de inmuebles al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires se caracteriza como esos gobiernos
tienen conducta como esos gobiernos colonizadores, ¿no? Que no cuidan los recursos, que quieren maximizar las ganancias sin pensar en el largo plazo, sin pensar en el futuro, sin pensar en las próximas generaciones. Y lo que hicieron es un traspaso de más de 100 inmuebles del gobierno nacional, otra vez a la ciudad más rica de la Argentina. Para que sepan, después de perder las PASO, iniciaron, recordemos que ellos en la campaña no solo le decían a los periodistas que estaban a punto de ganar por 1 punto, 2, o que a lo sumo perdían por 2 puntos, sino que cuando perdieron fue una sorpresa. A esa sorpresa de las PASO iniciaron lo que algunas compañeras dicen el último paso del saqueo, ¿no? Empezaron a firmar convenios que por la ley de responsabilidad fiscal son ilegítimos, ilegales, porque vos no podés firmar convenios antes de irte. De hecho, en los acuerdos fiscales que le hacían firmar a los municipios y al resto de las provincias, los últimos 3 meses de un mandato prohibían contratar gente, generar erogaciones posteriores. Bueno, incumplieron todo. Incumplieron cualquier ley. ¿Para qué? Para apropiarse de más recursos para la ciudad de Buenos Aires. El monto que tengo yo, por ejemplo, en los inmuebles que se llevaron el último trimestre del 2019, se llevaron inmuebles por 14.000 millones de pesos. 14.000 millones de pesos, y se llevaron inmuebles por 30 millones de dólares. Entonces, entre noviembre y diciembre pasaron y se formalizaron 34 escrituras de transferencias de inmuebles a la ciudad de Buenos Aires. 34. Estos surgen del convenio del Paseo del Bajo, el de los viaductos, playas ferroviarias, la cárcel de Caseros, digamos. Esa transferencia de recursos que nosotros con el compañero Gioja, con los compañeros de la provincia de Buenos Aires, muy bien comenzamos a denunciar en la campaña del 2017, que tenemos un gobierno que gobierna, tenemos un gobierno de ricos que gobierna para los ricos. Bueno, a nivel federal hicieron el mismo modus operandi. Gobernaron para la ciudad más rica. Después, el Frente de Todos y de Todas, en la campaña, nuestro queridísimo presidente Alberto hizo toda su campaña, recorrió provincia por provincia, ciudad por ciudad, escuchando cada una de las injusticias que encontramos a nivel federal. Todas las provincias, incluidas las provincias del radicalismo, manifestaban disconformidad con el manejo hecho por Macri, Larreta y por el macrismo. Eso terminó firmando nuestro querido presidente acuerdos con todos los candidatos a gobernadores y candidatas a gobernadoras, aquel acto en Santa Fe, los acuerdos federales, el compromiso del Frente de Todos con cada uno de los candidatos sobre cuáles eran los 5 puntos que en la medida de las posibilidades íbamos a comenzar a resolver si teníamos la suerte de que nuestro pueblo nos eligiera para la posibilidad de conducir el destino nacional.
El presidente, cuando llega al gobierno, lo primero que hizo fue cumplir su palabra. Cumplió con su palabra de volver una situación de injusticia, una situación de desequilibrio que tenía que ver con el decreto de Mauricio Macri del 2016 de subir, de casi triplicar la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Eso fue un compromiso de campaña. El presidente tiene palabra, tiene coraje. El presidente tiene palabra y tiene coraje. Como también tiene buenos modales, como confía en el diálogo, como confía en los consensos, me encargó sentarme a discutir y a debatir cuál era la mejor forma para resolver el tema de los fondos asignados ilegítimamente e ilegalmente a la ciudad de Buenos Aires. Ahí estuvimos discutiendo enero, febrero y marzo. 3 meses tratando de generar un consenso. 3 meses discutiendo, dialogando, para tratar de llegar a un consenso. Pero es muy difícil llegar a un consenso cuando quien tiene el privilegio no lo quiere soltar. Como cuando quien tiene el privilegio quiere perder un poquitito del privilegio. Nosotros fuimos siempre claros que la ciudad de Buenos Aires tenía que recibir y el gobierno nacional tenía que garantizarles los montos, como dice la Constitución Nacional, del costo del servicio de seguridad. Punto. La Constitución Nacional, si quieren se los leo porque sirve para la discusión. Hoy el gobierno de la ciudad presentó un recurso ante la Corte Suprema de algo que está bastante claro, ¿no? Van a la Corte Suprema porque la Corte es la que define litigios entre provincias. El artículo 75, se lo leo, inciso 2, párrafo quinto, dice: no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso. Macri transfirió el servicio de seguridad por un decreto simple y le asignó recursos por un decreto simple. No están cumpliendo el artículo 75, inciso 2, párrafo quinto de la Constitución Nacional. Alberto sacó un decreto, que es el decreto 735, si mal no recuerdo, exactamente, el 735, donde reparó una injusticia y recupera fondos para las arcas nacionales, hasta que el Congreso Nacional primero resuelva o termine de resolver el traspaso del servicio de la función seguridad o del servicio seguridad de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Y segundo, el Congreso Nacional establezca cuál es el monto del servicio seguridad para Ciudad de Buenos Aires. Esas dos cosas, como reza en el artículo 75, inciso de la Constitución Nacional, deben ser por ley nacional. En el mismo decreto establece un fondo, ya les digo, fondo para el fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, que como muy bien dijeron todos entendemos que a lo largo de la historia, con el objetivo de seguir poblando
distintas zonas de nuestro país, la provincia de Buenos Aires fue perdiendo permanentemente recursos. Entonces, bueno, para los que no sepan, la historia fue así. En el 2016, Mauricio sube la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, de la coparticipación primaria, sube de 1,4 a 3,75. En ese decreto simple no habla de la función de seguridad, o sea, fue la intención de casi triplicar por un decreto simple los recursos de la ciudad más rica. Cuando recibió la negativa del resto de los gobernadores, sacó otra decisión diciendo que esos fondos eran para cumplir con el traspaso de la policía. En 2017 quieren hacerle firmar al resto de los gobernadores un consenso fiscal generándole bajas de impuestos que recaudaban las provincias y con determinadas condiciones, Fondo Monetario Internacional, y lo único que hacen es que reflotan la decisión de todos los gobernadores y conocimos el Acta de San Juan, que José Luis es uno de los promotores del Acta de San Juan, junto con los gobernadores y gobernadoras, donde le piden al presidente que baje y que vuelva atrás con esos recursos en exceso que se le dan a la ciudad de Buenos Aires. El entonces presidente, cuando se firma el consenso fiscal, se compromete a bajar esos recursos y, como buen mentiroso que es, baja de 3,75 a 3,50. Esa es un poco la historia que hoy Alberto, después de 3 meses de discusión, donde se le comunicó, hoy analizaba el recurso ante la Corte y hablan de una decisión unilateral e intempestiva. Tenemos todas las discusiones de equipos técnicos, intercambio de mails, tenemos todas las discusiones registradas para demostrar que en enero, febrero y marzo se discutió. Por supuesto, es muy difícil llegar a un consenso cuando el que tiene el privilegio no lo quiere perder con una visión centralista, individualista y poco solidaria. Entonces, el presidente de la Nación, teniendo en cuenta las urgencias que teníamos en materia financiera, dio por concluida la discusión después de 6 meses y resolvimos generarlo de la siguiente forma, y les comunico a los diputados presentes que el proyecto de ley ya fue enviado al Congreso. Después quiero contarles para poder compartir la visión federal que me encomendó el presidente de la Nación, el compañero Alberto. Alberto me dijo, tenemos que generar las condiciones para que todos los argentinos, nazcan donde nazcan, se puedan desarrollar. Ese fue el eslogan, ese es el espíritu, ese es el sueño del presidente. En los últimos meses hemos hecho encuentros con todos los gobernadores y gobernadoras, hemos analizado la matriz productiva de cada una de las provincias y hemos creado dentro del Ministerio del Interior la Secretaría de Desarrollo Federal con Equidad. Esa Secretaría de Desarrollo Federal le va a dar al Ministerio del Interior, le da
al Ministerio del Interior un rol y un protagonismo vinculado a las obras estratégicas y a las medidas estratégicas que se tomen en pos de otro de las indicaciones del presidente de la Nación, que es la generación de empleo. El objetivo de Alberto es que trabajemos de manera incansable en generar empleo genuino para todos los argentinos y argentinas, que es uno de los mayores daños, además de la deuda, que hizo Macri. Entonces, les cuento también para dimensionar el daño que ha hecho Cambiemos al tomar más de 100.000 millones de dólares y fugar 84.000. De las iniciativas que surgen de las charlas con los gobernadores y gobernadoras, les voy a nombrar 5 o 6 y quiero aprovechar que está ahí la ex gobernadora Lucía Corpache, una gran gobernadora, una gran compañera, porque muchas de estas iniciativas también tienen que ver con las provincias de San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán. Una de las iniciativas que entendemos tienen que servir para generar una Argentina multipolar donde todas las regiones de nuestro país tengan las mismas condiciones para que cualquier empresario, para que cualquier comerciante, para que cualquier emprendedor, cualquier cooperativa pueda producir y generar empleo genuino, empleo privado genuino. Para que cualquier región del país, para que cualquier argentino y argentina puedan nacer y desarrollarse en cualquier rincón de nuestro país, hay que generar un país que genere las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Y eso tiene que arrancar con una fuerte iniciativa pública, con infraestructura, con energía, con gas, con conectividad, con electricidad, con rutas, con puertos. Y de los Zoom o de las reuniones que se han hecho con los gobernadores y gobernadoras, si quieren les leo, han surgido 11 iniciativas que los gobernadores y gobernadoras entienden que son centrales para que nuestro país pueda producir en los distintos rincones del país. Una es generar un proyecto de hidrovía Paraná-Paraguay mucho más equitativa y mucho más justa. Ese convenio ya lo firmamos con el presidente y con los 7 gobernadores que forman parte del Consejo Federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Esto siempre fue administrado por el Poder Ejecutivo. El presidente dio la orden de que sea la primera iniciativa federal. Hemos constituido un consejo junto con el Ministerio de Transporte, Interior y 7 gobernadores para administrar de manera federal el manejo de la hidrovía. Y una buena noticia para los bonaerenses, se ha incluido dentro de la hidrovía, se ha incluido el dragado del Canal Magdalena. Todos sabemos que hoy funciona con mucho más volumen el puerto de Uruguay, porque no tenemos posibilidad, porque no tenemos calado profundo para llegar a los puertos de la provincia de Buenos Aires, y con una gestión junto con el gobernador, con el presidente y con el ministro de Transporte, hemos incluido y una excelente gestión de Felipe Solá, Tayana
y un montón de compañeros que tienen conciencia de lo que es el comercio por barcos. Otra de las iniciativas que es muy interesante, que el presidente está muy entusiasmado en que se pueda comenzar a iniciar, son la creación de los corredores bioceánicos. Y ahí Gioja sabe muy bien, porque es uno de los promotores del túnel Piedras Negras, el túnel hacia Chile. Lucía Corpacci sabe muy bien, porque Catamarca también promueve pasos hacia Chile. ¿Qué son los corredores bioceánicos? Hoy el comercio de la Argentina sale en su mayoría por el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que es el comercio hacia Asia, el que va con destino a Asia, ese comercio tiene que salir por Ciudad de Buenos Aires, pasar por el Estrecho de Magallanes y ir en barco para Asia. Esos son 15 días más de barco. 15 días más de barco para la producción argentina. Para todos los bienes manufacturados significa mucho más flete. Significa que son menos competitivos y que el valor en el puerto de llegada es mucho más caro. Para la producción cárnica, para los que exportan carne, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, La Pampa, para todos ellos, el valor de la tonelada de carne congelada baja a un 40%. Con lo cual, si podemos sacar la carne vía los puertos chilenos, son 14 días menos, eso permite vender carne enfriada y no congelada. Esa tonelada pasa a valer de $8.000 a $14.000. Entonces, Argentina puede aumentar la exportación, puede aumentar el valor de exportación y puede generar productos mucho más competitivos el día que resolvamos junto con Chile el uso de los puertos chilenos. Y también el compañero Valdés conoce más que nadie, porque lo he escuchado hablar hace muchísimos años de tener un sistema ferroviario entre Argentina y Chile, transcordillerano o entre la cordillera, el túnel cordillerano, para poder generar la exportación de toda nuestra industria con menores costos en el flete. Después, otro de los puntos que entendemos que hacen al federalismo es la modernización del ferrocarril del Belgrano Cargas. Ahí el compañero Mario Meoni está llevando un trabajo excelente, impecable, en tratar de renovar vías, estaciones, y a pedido del gobernador de Tucumán estamos trabajando en un polo logístico en San Miguel de Tucumán para que funcione como un hub en el noroeste para todas las provincias. Después está Gioja, está Corpacci, todos entendemos que Argentina se tiene que dar la difusión sobre cómo aprovechar y cómo resolver la cuestión minera. Muchas provincias nos están pidiendo resolver con una ley, darle un marco normativo a un desarrollo sustentable, moderno, que no dañe al medio ambiente, pero ver cómo aprovechamos la minería de manera sustentable.
Otra de las reivindicaciones que piden los gobernadores y gobernadoras tiene que ver con la conectividad. El otro día el presidente de la Nación lanzó un plan Conectar muy fuerte que tiene que ver con la continuidad de la red de fibra óptica, la REFEFO, un proyecto que inició Néstor Kirchner y que hoy entendemos que tener conectividad, tener internet en la era de la inteligencia artificial, en la era del 5G, va a ser un requisito indispensable para tener producción nacional en cualquier punto de nuestro país. Después, también surgieron un montón de iniciativas vinculadas al aprovechamiento de territorio, el aprovechamiento de suelo argentino que por distintas condiciones, ya sean legales o condiciones ambientales, hoy no se pueden producir. Se lo resumo en un ejemplo solo, que es el problema de los bajos submeridionales, que es una zona inundable que se produce después de las lluvias con el desnivel que hay entre la provincia de Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Ese corredor de agua que se llama bajos submeridionales hace que más de 8 millones de hectáreas productivas no puedan entrar en funcionamiento. ¿Qué resolvemos? Y miren qué rabia, ¿no? Miren qué rabia. Esta obra se calcula debe costar un poco más de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares con algunas obras que tienen que hacer las provincias, son obras hídricas, algunas rutas, algunos canales. Con esa obra podemos aprovechar casi 8 millones de hectáreas productivas para ganadería, para agricultura. Digo, qué injusticia, ¿no? Escuchar que se fugaron 84.000 millones de dólares. 84.000. O que el Paseo del Bajo costó 700 millones de dólares. 700. Para resolverle el tema a los que viven en Puerto Madero. Entonces, estas son algunas de las iniciativas en las que como gobierno federal, como Ministerio del Interior, estamos trabajando. También surgió de algunas provincias cómo generamos un nuevo concepto con el litio. Hoy el litio se está exportando a granel. Entendemos que si el mundo viene con 5G, el mundo viene con inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías tienen funcionamiento a batería de litio. Tenemos que desarrollar la industria del litio y para eso hay que investigar y desarrollar, hay que hacer el Instituto Nacional de Litio y entendemos como gobierno federal que tiene que funcionar en las provincias que tienen litio y no en la ciudad de Buenos Aires. También, bueno, si ven que voy muy largo, si me quieren cortar... Dale, Guado, dale. Bien, entonces rápido. Bueno, como saben, en términos de matriz energética, la provincia de Formosa en el 2015 tuvo un gasoducto a 50 kilómetros. El gasoducto lo terminó Cristina a 50 kilómetros y en 4 años nunca le hicieron los 50 kilómetros para que los formoseños y formoseñas tengan gas. El modo que tenían para continuar con las obras era la extorsión de los votos para
desaforar a Cristina, para sacar leyes en contra de la gente, y el gobernador de Formosa se plantó y nunca le dio ningún senador, ningún voto, y por eso los formoseños hace 4 años tienen el gasoducto a 50 kilómetros, cosa que el presidente de la Nación, el compañero Alberto, ya comenzó con las obras. 2 cosas más: Vaca Muerta y el desarrollo planificado de la matriz energética son cuestiones que entendemos que son necesarias, indispensables para que las industrias, para que la materia prima se pueda desarrollar en el lugar donde se produce. Entonces, antes de ayer estuvimos el martes estuvimos en San Juan con el presidente de la Nación, donde financiamos la construcción de una planta de envasado de tomate para sustituir el 45% de tomate que consumimos los argentinos viene de Brasil. San Juan tiene es una provincia con mucha producción de tomates, y con este fondo vamos a apoyar a la industria del procesado de tomate y vamos a sustituir importaciones de Brasil. Entonces, esas son algunas de las iniciativas interjurisdiccionales. Todas estas son iniciativas que surgen de nuestro recorrido por las provincias, de nuestras charlas, y son iniciativas que conjugan la necesidad de más de una provincia. Después, y es muy largo, tenemos la matriz productiva de cada una de las provincias y cómo surgió la necesidad de fomentar cada uno de los perfiles productivos. Pero estamos en eso, estamos ayudando a Axel a desarrollar un sistema de puertos en la provincia de Buenos Aires que haga más competitivo todo lo que se produce. Estamos ayudando a los intendentes, a las intendentas, a focalizar en cómo generar industria, cómo generar empleo genuino para poder cumplir con el sueño peronista, que es que todas las familias argentinas puedan tener un techo digno, un trabajo digno, educación y salud. Así que, para terminar, cuenten con este ministerio, cuenten con esto, cuenten los que no sean de la provincia de Buenos Aires para aportarnos iniciativas, aportarnos necesidades, y en el plano político tenemos que seguir trabajando en la unidad, tenemos que seguir trabajando en sumar. Cuando hacíamos campaña decíamos: hay que hacer un frente bien amplio, lo necesario para que se vaya Macri. Y cuando nos toque gobernar, tenemos que hacerlo más amplio todavía, porque lo que dejó Cambiemos es una Argentina fundida. La Argentina está fundida. Como dice Mansur, Argentina estaba en terapia intensiva y encima le agarró un virus. Entonces, para terminar, compañeras y compañeros, felicito lo de la unidad básica virtual, felicito a los organizadores, cuenten con el Guado militante, que es lo que soy. Todos sabemos que esto es coyuntural. No me gusta que me digan ministro, porque esto dura poco y la militancia se lleva en el corazón, se lleva en la conciencia y en los valores. Así que cuenten con nosotros y cuenten conmigo para lo que sea. Muchas gracias.